Buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde estén conectando. Mi nombre es Kenneth Ureña, soy uno de los líderes de capítulo del capítulo Paz en español, y para nosotros es un gusto tenerlos acá. Seguimos con la iniciativa de las charlas semanales y me da gusto informarles que todas las charlas calendarizadas hasta el 26 de noviembre ya las tenemos organizadas. Les recordamos que el 3 y 4 de diciembre va a tener lugar las 24 horas en español. Además, a partir de la charla el 10 de septiembre con José Luis Rivera, van a quedar automáticamente registrados a las charlas posteriores. Ahí se evitan que cada vez que que hay una charla tengan que registrarse. Y con el objetivo de mantener la cantidad de correos que enviamos al mínimo, seguimos con nuestra iniciativa de enviar todos los lunes el boletín informativo, y el miércoles 3 horas antes de la charla un recordatorio de la misma. Con lo referente a las charlas, el próximo 3 de septiembre vamos a tener al MVP David Sánchez, que nos va a hablar acerca de mejores prácticas de SQL Server para implementar SharePoint. Esta fue una charla que nos habían solicitado bastante por el Facebook de la comunidad. El 10 de septiembre va a ser el MVP José Luis Rivera, que nos va a hablar acerca de índices columnares en SQL Server 2014. El 10 de septiembre va a estar el MVP José Ayas López Portillo, que nos va a hablar acerca de Aprendamos DAX. Importante recordarles que todas las preguntas se las vamos a pasar a nuestro tutor al final de la charla. Solo les pedimos que por favor las posteen en el área de questions del GoToWebinar, con el objetivo de organizarlas y darle debido seguimiento para podérselas pasar a Eduardo. Sin más preámbulo, hoy nos acompaña desde Costa Rica Eduardo Castro, MVP, PhD, que nos va a hablar acerca de visualización de Big Data con Power BI. Eduardo. Buenos días, Kenneth. Buenas tardes. Buenas tardes. Si nos están escuchando de otra región de Latinoamérica, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante interesante, que sería cómo podemos integrar dos tecnologías o dos tecnologías como lo que sería Big Data y poder analizar esa información desde una herramienta de Business Intelligence como lo que es Power BI. Para esto vamos a iniciar con nuestra charla. Vamos a ver aquí primero algunos pequeños introducción a lo que sería el tema, para después enfocarnos directamente en los demos, que eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Primero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Primero, tenemos que recordar todo lo que sería Big Data. Vamos a ver un poquito de lo que sería HD Insight, que sería la implementación de Hadoop de Microsoft, y cómo podemos integrar esos datos procesados dentro de todo lo que sería el clúster de Hadoop con herramientas ya propiamente del autoservicio de inteligencia de negocios de Microsoft, como lo que sería Power Pivot y Power BI dentro de Excel 2013. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Recordemos que cuando hablamos de Big Data estamos hablando de gran cantidad de datos. Dentro de esa gran cantidad de datos hablamos de terabytes o petabytes de información, que usualmente esa información está asociada a weblogs, que es lo que vamos a ver hoy, un ejemplo. Digamos, imagínense que ustedes tienen una granja de servidores que no tienen 5 servidores, sino que lo que tienen es un portal muy famoso y cuentan con 100 o 200 servidores que están generando logs y quieren hacer el análisis. También está todo lo que sería un ejemplo que podemos ver hoy, que sería el clickstream. Ustedes quieren analizar todo lo que sería la interacción que ha tenido un usuario con su granja de servidores, con su aplicación que está puesta en web, así como todo lo que sería el análisis de sentiment analysis, que sería el análisis que se puede lograr con, por ejemplo, analizar todo lo que serían los tweets relacionados con algún tema. Entonces vean que esas son aplicaciones que están relacionadas directamente con Big Data. También el análisis de sensores, el análisis de datos espaciales con GPS. Tenemos diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de lo que sería Microsoft, podemos utilizar este tipo de tecnologías para hacer
Por ejemplo, análisis de recomendación, focalización de publicidad, análisis de las ventas, análisis de las telecomunicaciones, como todo lo que sería el análisis de las redes y el tráfico de red. Entonces, tenemos diferentes opciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con todo lo que sería el procesamiento de datos? Usualmente nosotros cuando hablamos de análisis, estamos muy acostumbrados a ver el ambiente tradicional, como lo que sería CRM, tener ETLs, normalizar los datos y generar una base de datos de Data Warehouse para que después el analista y el usuario final puedan consumir esa información desde Excel. Cuando hablamos de Big Data, tenemos una gran cantidad de volúmenes de datos que tienen que ser analizados. Y en ese sentido, lo que pasa es de que las tecnologías tradicionales se quedan un poco cortas. Entonces tenemos que optar por utilizar nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí tenemos Facebook, tiene alrededor de 700 millones de usuarios, eso es un dato de hace varios años. 250 millones de usuarios en Twitter, tenemos más de 5.000 millones de teléfonos móviles, las transacciones que se generan en Internet. Entonces ven que generamos demasiada información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Desde el punto de vista de la plataforma de Big Data de Microsoft, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos poder lograr integrar lo que serían los datos relacionales, datos no relacionales, como lo que sería el análisis de los sitios de los blogs de los sitios web, el análisis de los tweets, el análisis de los sensores, y poder hacer integración con todo el stack. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de diferentes conectores o herramientas que nos permitan hacer esa colaboración. ¿Para qué? Para poder lograr algo que sería el autoservicio. En el caso de Microsoft, cuando hablamos de una plataforma de autoservicio, nos referimos directamente a Excel. Y cuando hablamos de colaboración, nos referimos precisamente a todo lo que sería SharePoint. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar Excel para poder consumir datos que están en un clúster de Hadoop. Y cuando creamos esos ambientes, los podemos crear con Power Pivot. En este caso lo vamos a crear directamente con Power BI. Y si ustedes quisieran después poder compartirlo, lo podrían publicar en un ambiente ya local, como lo que sería con SharePoint 2013, que tiene el soporte para Power Pivot y Power BI. O lo podrían comunicar o publicar en Power BI en Office 365. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hablamos de Big Data, tenemos que referirnos precisamente a la plataforma de Hadoop. Entonces, si vemos aquí en este stack, vamos a tener usualmente las fuentes tradicionales, tales como se los mencioné anteriormente, pero vamos a tener nuevas fuentes de datos. Esas nuevas fuentes de datos, como lo podemos ver acá, tenemos diferentes fuentes de datos, que serían los logs de los sitios web, tenemos correo electrónico, datos de sensores, datos de redes sociales, como lo que sería Twitter. Y esos datos, usualmente, cuando estamos trabajando con fuentes tradicionales, perfectamente las podemos tratar con SQL Server, ya sea SQL Server 2008, 2012, 2014, con el SQL Server normal o con el Parallel Data Warehouse o como se llama ahora, que es el APS. Pero también, cuando hablamos de fuentes no tradicionales, existen ya productos especializados. En este caso, Microsoft tiene una alianza con Hortonworks que nos permite poder integrar lo que sería la plataforma open source de Hadoop dentro de una distribución que tiene soporte. De hecho, Hortonworks distribuye una versión de Hadoop con soporte y ustedes la pueden ejecutar ya sea en Linux o también lo pueden ejecutar, como lo ven acá, en Windows. Entonces vean de qué es lo que ha hecho Microsoft. Ha integrado lo mejor de los dos mundos. Fuentes tradicionales, fuentes no tradicionales a través de Hortonworks. También lo pueden hacer a través de HD Insight, que es la otra plataforma que está disponible en la nube. Pero igual es Hadoop. ¿Y qué es lo que está hecho? Se han creado conectores
para las aplicaciones tradicionales de análisis de Microsoft. En este caso, vemos que tenemos la integración con Excel. Una vez que tenemos esa integración, podemos ver de que tenemos diferentes fuentes de datos integradas dentro de una plataforma de autoservicio, que después pueden ser publicadas dentro de una plataforma de colaboración, como lo que sería SharePoint. Primero, recordemos, como les dije anteriormente, existe todo lo que sería Hadoop para Windows. Ustedes lo pueden descargar y pueden empezar a utilizarlo. Está basado 100% en el open source de Hadoop y es compatible. La ventaja que tiene es que lo pueden ejecutar directamente en Windows. Si ustedes no lo quieren ejecutar en Windows, también lo pueden ejecutar en otra plataforma. Microsoft tiene la capacidad de poder conectarse a plataformas basadas en Linux. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos es, principalmente vamos a tener un clúster de Hadoop. Sobre ese clúster de Hadoop vamos a ejecutar consultas Hive, que en un momento se las voy a mostrar. Y esas consultas Hive tienen que ser consumidas por la plataforma de BI de Microsoft. Para eso es que se cuenta con algo que se llama el Hive ODBC Driver. Este es el punto medular que nosotros tenemos acá. Porque con todo lo que sería esta plataforma, que sería esta que está acá, que sería el ODBC Driver, el ODBC Driver es el que nos permite poder integrar Hadoop, Hive, con los elementos ya tradicionales de autoservicio. En este caso, vean que lo podemos integrar con Excel y Power BI, que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Igual, después que lo tienen publicado, lo podrían publicar aquí en SharePoint. También algo interesante, aquí que se menciona Analysis Services, algo interesante que les podemos recordar, que pueden investigar si a ustedes les interesa el tema, es que también se puede integrar paquetes basados en Integration Services, basados en el Hive ODBC, para consumir datos de Hadoop dentro de Integration Services para que entre en mi stack de inteligencia de negocios. Entonces ven de que tenemos diferentes formas de poder estar integrando esto. Recordemos aquí también todo lo que sería el HD Insight. Por si ustedes lo quieren ejecutar, lo pueden hacer directamente en la nube. Esa es la versión de Hadoop en la nube de Microsoft que está disponible. En este caso es por consumo. Como es un servicio de infraestructura como servicio. Entonces, ¿cómo es que funciona igual cuando nosotros combinamos todas estas tecnologías? Tenemos las soluciones de Big Data, como lo podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos Big Data y esto va a ejecutar en Hadoop. Vamos a tener aquí el HD Insight. Una vez que nosotros tenemos esta información, vean que son la gran cantidad de datos, ejecutan en HD Insight. Podemos utilizar y ejecutar HiveQL para pedirle al clúster de Hadoop que nos genere información valiosa sobre los datos. Esa información la consumimos, en este caso la podemos consumir mediante algún tipo de conector, que podría ser el Polybase, podría ser el Hive ODBC, y en este caso podríamos llevarlo directamente a un cubo mediante los ETLs, o lo podemos llevar hasta Excel mediante herramientas de visualización. Entonces, igual lo podríamos hacer acá mediante todo lo que sería el conector de Hadoop para Windows, que nos permite poder hacer esta integración. Entonces, como pueden ver, lo que nosotros tenemos ahora es una integración de tecnologías a la cual le podemos generar y tener provecho. Si ustedes quieren utilizar el Azure HD Insight, lo pueden hacer sin ningún problema. Solo tienen que entrar a su suscripción de Windows Azure y generar un clúster. Bien, aquí tenemos algunos componentes de Hadoop que se les voy a mostrar ya dentro de poco para entrar al demo, que es lo que ustedes tienen que entender. Usualmente Hadoop tiene un sistema de archivos distribuido sobre el cual se cargan datos. En este caso, lo que yo cargaría serían los web logs, los datos de Twitter, el clickstream, los datos de los sensores, todos los cargaría. Eso va a estar dentro de HDFS. Dentro de HDFS, ¿qué es lo que vamos a tener? Se puede implementar o simular lo que serían las tablas que nosotros conocemos, nada más que son tablas de Hadoop.
basadas en HiveQL. Entonces aquí tenemos un elemento que se llama el hcatalog. Entonces nosotros le decimos cargue datos. Esos datos se pueden cargar al HDFS. Una vez que están en el HDFS le podemos decir que cree una tabla. Esa tabla va a estar en el hcatalog. Y en el hcatalog, cuando queremos hacer consultas, las consultas las hacemos con Hive, que es el que tenemos acá. Y cuando Hive ejecuta una consulta, utiliza tareas de MapReduce para ir a traer los datos que nosotros tenemos acá. Entonces ven de que nosotros tenemos diferentes opciones. Acá me voy a mover ya a hacer el demo. En este caso, para esta demostración, estoy utilizando algo que les puede facilitar mucho todo lo que sería la instalación. En este caso, recuerden que Microsoft se ha aliado con Hortonworks y Hortonworks nos permite poder ejecutar Hadoop directamente dentro de Windows. De hecho, podemos ejecutar Hadoop para Windows, podemos ejecutarlo también el Sandbox. Ustedes lo que es una máquina virtual que ya viene preinstalada, por si ustedes no quieren hacer toda la instalación, entonces les va a generar este ambiente. Es completamente gratuito, lo único que tienen que hacer es descargarlo y la pueden ejecutar en diferentes plataformas. Ya lo podrían ejecutar ya sea en Hyper-V, por ejemplo, como una máquina virtual. En este caso tenemos la versión 2.1 del HDP, que es el Hadoop para Windows. Y también tenemos el Hadoop que tenemos en la versión 2.4, el PIC la 0.12, el HiveCatalog el 0.13, Ambari el 1.51, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes empiezan a analizar la información, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es poder subir archivos a todo lo que sería el HDFS, para después convertir esos archivos dentro de tablas. Una forma en la que ustedes pueden hacer es que van a tener fuentes de datos. En este caso tenemos diferentes fuentes de datos, como lo que tenemos acá. Pueden ser archivos de logs. Estos archivos de logs están disponibles, son de demo. Y vean que aquí lo que tenemos son logs de un web server. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces ahora lo que nosotros queremos seguir es, tal y como les mostré el flujo de datos, lo primero que tenemos que hacer es subir este archivo a nuestro sistema HDFS y podemos seleccionar subir. Aquí nos dice que ya existe porque por cuestiones de tiempo yo ya lo había subido, que está acá. Si ustedes lo pueden ver, aquí está el archivo que yo ya había cargado anteriormente. Una vez que está cargado ese archivo, lo que tenemos que hacer es crear una tabla. Esa tabla lo que va a hacer es que podemos venir acá dentro del hcatalog, que es de Hive, y le podemos decir crear una tabla from file, que eso es lo que queremos hacer. Entonces podemos decirles, ok, queremos escoger un archivo. En este caso le puedo decir, ok, voy a utilizar este archivo de logs de servidores que yo ya tengo, y le puedo decir aquí weblogs, que ese es el nombre. Vean que él me va a determinar los nombres de las columnas. Si no, le puedo decir que me genere las columnas y después yo le digo aquí create table. Aquí lo que me está haciendo es que se va a disparar un job en todo lo que sería nuestro clúster para empezar a, por ejemplo, parsear ese archivo de logs que nosotros tenemos y empezar a generar la tabla directamente. Eso es lo que estamos haciendo. Este proceso tarda un poco. Mientras tanto, les comento que va a tardar acá unos cuantos minutos en cargar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros tengamos esta información cargada, esto está dentro de una tabla ya de Hadoop. Todavía la tenemos en tabla de Hadoop. Sobre esa tabla de Hadoop nosotros podemos ejecutar consultas. Dentro de esas consultas pueden ser consultas basadas en Hive, que es HiveQL. Y podemos incluso generar vistas. Dentro de un momento les voy a mostrar lo que sería la generación de vistas. El detalle que nosotros tenemos acá es que una vez que nosotros tenemos esa información que va a estar aquí
en Hadoop. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a entrar acá, vamos a levantar Excel. Vean que aquí lo que nosotros tenemos es precisamente Excel común y corriente. Mientras tanto se está ejecutando aquí nuestro ambiente de creación de la tabla. Yo ya previamente lo he tenido creado y ahora tenemos que hacer la integración. La integración se hace de la siguiente forma. Primero venimos acá y vamos a tener que obtener los datos. ¿Cómo lo hacemos? Desde Excel nosotros podemos utilizar la opción de Microsoft Query. Aquí lo que hacemos es que lo que queremos es, recuerden, todo lo que sería la complejidad de la carga de los datos, del análisis, etcétera, de las vistas, que en este momento ahorita se las voy a mostrar, que es la que me agrega todas las visitas del sitio web, de todos los logs, eso los puedo consumir. Entonces todo el consumo de procesamiento masivo de Big Data lo hace Hadoop, en este caso en el ambiente de Hortonworks. Una vez que esa información está procesada, la podemos consumir desde Excel. ¿Cómo la consumimos? Lo hacemos a través del conector. En este caso, Hortonworks tiene este conector, aquí todavía está cargando esta tabla, tiene este conector que es vean que es un conector que dice Hive. Ven acá, es el conector de Hive, le damos OK. Una vez que nosotros tenemos acá, él me va a empezar a conectarme al data source. OK. Se va a conectar aquí al data source. Aquí lo que tenemos que indicarle es, primero, el nombre del servidor o la IP del servidor donde está el clúster de Hadoop. Tenemos aquí el puerto por default de Hive. Le tenemos que decir el tipo de conexión, en este caso es Hive Server versión 2, y el mecanismo de autenticación. Dentro del mecanismo de autenticación nos va a pedir es usuario y contraseña. Aquí por default el usuario es root. Le decimos aquí nuestra contraseña y podemos darle OK. En este momento lo que estamos haciendo es utilizando el conector de Microsoft y Hortonworks para poder hablar con el clúster de Hadoop. En este caso está haciendo la conexión. En este momento está un poco está tardando más porque estamos cargando datos en este momento a nuestro clúster. Aquí va a tardar un poco. Una vez que nosotros tenemos esta información, se nos va a desplegar una pantalla. Vamos a ver aquí cómo va la carga. Aquí en el proceso vean que ya cargó los datos al clúster. Ahora lo que está haciendo es que está importando los datos dentro de la tabla. Bien, estábamos ahora en todo lo que era la conexión de Excel con el clúster de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden, me conecté y le puse todas las opciones de la dirección IP del clúster, le puse todo lo que eran las conexiones, etcétera. Aquí ya tengo las tablas. Estas son tablas de Hadoop. Dentro de esas tablas de Hadoop, ¿cómo las voy a generar? Son estas que me aparecen acá. Incluso yo puedo generar dentro de Hadoop y con Hive diferentes vistas. Aquí yo tengo algunas vistas. Por ejemplo, vamos a ver esta vista. Vamos a ver el Transact SQL. Bueno, no es Transact SQL, es HiveQL. Vean que aquí se creó una vista con los datos que se importaron. Vean, estoy creando una vista que se llama Omnisure y lo estoy cargando de Omnisure Logs. Aquí tengo otras vistas. Por ejemplo, si yo quiero ver aquí el Web Log Analytics. El Web Log Analytics, lo que hacemos es combinar diferente información. De hecho, aquí la tenemos. Vamos a mostrarla acá. Estamos convirtiendo la diferente información. Y vean que es muy parecido a Transact SQL, pero es HiveQL.
lo que estamos haciendo aquí es combinando varias tablas de Hive para poder obtener la información que nosotros queremos. Bien, entonces, esta vista es la que vamos a utilizar nosotros acá. Vean que aquí ya está generada, que es el Weblog Analytics. Aquí lo tenemos. Le damos Next, podemos filtrar los datos, podemos sortear los datos y después le decimos que importe los datos a Excel. Este paso ya lo tengo acá. Listo. Una vez que se finaliza todo lo que sería la parte de importación de datos, tenemos esta información que ya fue procesada por Hadoop, ya está, como dice, agregada. Vamos, todo el procesamiento fue hecho en Hadoop. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a modelar estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Ya a partir de acá lo hacemos con el modelamiento tradicional. Por ejemplo, podemos venir acá, decirle que queremos insertar, en este caso, un Power View, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Le decimos insertar Power View. Vamos a esperar. Recuerden que ahora ya tenemos una conexión entre el Excel y el clúster de Hadoop. Tenemos aquí nuestra conexión. Vamos a esperar a que se nos muestre. Aquí nos muestra por default como una tabla de información. Como pueden ver, él ya lo reconoce. Podemos decirle aquí para ampliar la información. Aquí podemos empezar ya a jugar con nuestro reporte. Podemos quitar toda la información que nosotros queremos acá. Podemos dejar solo la IP. Podemos empezar a poder trabajar nada más y que se vea solo el país, por ejemplo. Una vez que tenemos aquí solo el país, vean que nosotros tenemos acá, podemos convertirlo en un mapa. En este caso recuerden que estamos hablando de weblogs, y en este mapa lo que estamos diciendo acá, le estamos viendo es precisamente de qué país nos están visitando, de qué lugar del mundo nos están visitando con nuestro análisis. Recuerden, todo el análisis pesado de información se hizo en el clúster de Hadoop. La información ya consolidada es la que estamos consumiendo aquí desde Excel y desde Power View. Acá nosotros podemos venir y empezar a hacer ya con el reporte. Por ejemplo, podremos analizar aquí por IP, podemos aquí en Power View, y vean de que aquí estamos utilizando el count of IP. Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí? Nos indica precisamente las visitas y nos dice cuántas veces nos están visitando diferentes IPs, y están asociadas en este caso de Estados Unidos, y podemos ver de que de este país nos visitan más. Entonces ya tenemos esa información. Podemos empezar a hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, podríamos pasar aquí el país dentro de todo lo que serían los filtros, y le queremos decir que yo quiero filtrar solo Estados Unidos. Y ahora lo que queremos hacer es empezar a analizar la información, pero por estado. Entonces le podemos decir aquí, si queremos podemos remover el país, y nos quedamos aquí con toda la información de visitas de nuestro sitio web desde los diferentes estados de este país. Estamos haciendo un análisis directamente desde Estados Unidos. Si después queremos empezar a ver precisamente de nuestro análisis, recuerda que yo hice una combinación ahí de la vista. La vista lo que nos permite es poder obtener la información de categorías. Por ejemplo, cada visita tiene un URL, ese URL está asociado con una categoría de producto, y yo puedo ya decirle a Hadoop que me las combine esa información, que me lo ya devuelva relacionado dentro de Excel. En este caso podemos decirle que ya tengo la categoría, entonces yo le puedo decir que me la ponga aquí en colores. Entonces ahora sí yo puedo ver las diferentes categorías de visitas a nuestro sitio web, que en este caso es un sitio web de ventas al detalle, y podemos ver cuáles son las distribuciones. En este caso podemos ver aquí en Florida, y en Florida ven que aquí yo tengo ya lo que sería clothing. Aquí tengo toda la información para poder estar
haciéndolo. Igual podemos hacer otro tipo de análisis. Ya podemos hacer otra vista acá. Ahí estamos viendo los datos. Podemos venir aquí y empezar a hacer un tipo de análisis. Por ejemplo, puedo analizar las IPs y quiero analizar, en este caso, el rango de edad. Aquí estamos asumiendo que nosotros también hicimos, vamos aquí, se los voy a mostrar. Aquí vean que estoy haciendo todo un arreglo entre los Weblog Data Analytics, también con la información de usuarios. Digamos, en este caso ya el usuario se logueó al sitio web y tenemos información acerca del perfil del usuario. Esa es otra tabla que yo ya había importado previamente, que aquí está, que es la tabla de usuarios. Entonces aquí esa información ya es de nuestro sistema. Aquí está ejecutando en Hive, ya la había cargado acá, y esa información es la que está relacionada con lo que sería la información de los logs. Entonces por eso es que yo tengo acá esta información aquí disponible. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver aquí todo lo que sería, vamos a remover este campo. Aquí tenemos que empezar todo lo que sería los diferentes tipos de análisis. Vean que aquí nos aparece lo que sería la IP con las diferentes cantidades, los diferentes counts. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero cambiarlo aquí al tipo de bien, aquí lo que estaba haciendo era, aquí lo que estamos haciendo es agregando otra información y dentro otro Power View, y lo que queremos hacer es el análisis ya de las visitas, pero asociada con las IP de los usuarios que están en los países, también asociada con información relacional, que es la información que ya tenemos sobre los usuarios que tienen un perfil dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Nosotros vamos a empezar a hacer un tipo de análisis. Por ejemplo, aquí quiero hacer el análisis por edad, quitamos la IP, y ahora lo que tenemos acá es una información que nos está haciendo el análisis de los logs. En este caso nos podemos ver de que los usuarios que nos visitan están en un rango de edad entre los 21 años y los 37 años. Esos son los que más nos visitan, y los que más nos visitan están entre 24 y 30 años. Entonces ven que tenemos esa forma de poder estar haciendo el análisis. Incluso podríamos tener aquí y agregar filtros, como lo que serían las diferentes categorías. Si yo quiero analizar la categoría de ropa, puedo ver también quiénes son las edades que están comprando más ropa. Igual, otra información que aquí estoy relacionando podría ser ok, ¿quiénes son los que compran más? Serían las mujeres, el rango de edades. Vean que el rango de edades de las mujeres va desde 20 hasta 43, o los hombres que compran ropa, los que más compran ropa van de las edades desde más o menos los 23 o 22 hasta como los 35 años, donde la mayoría de las ventas se nos da entre 24 y 27 años. Entonces ven de que esta es información, aquí en esta pantalla lo que estamos haciendo es integrando diferentes fuentes de datos. Integramos fuentes de datos que eran la información de los Weblog Analytics que se los mostré hace un momento. También se los integré con todo lo que sería el archivo o la información que tenemos sobre los usuarios para poder analizar nuestro sitio web. Aquí estamos haciendo un análisis de clickstream. Incluso podemos hacer otro tipo de análisis. Podríamos venir acá, hacer otro tipo de análisis. Vamos a insertar otro Power View. Dentro de este Power View podemos hacer un análisis por URL. En este análisis por URL, vamos a hacerlo más grande. Podemos convertirlo aquí. Nuestro análisis, podemos decirle que queremos hacer un diferente count. Vamos a agregar el URL. Vean que lo agregamos dos veces.
En una vez lo que agregamos es el nombre del URL y en otro vamos a ver es agregar la cantidad. Entonces, estoy haciendo esto. Nos podemos cambiar aquí a todo lo que sería verlo en un gráfico. Una vez que nosotros tenemos este gráfico, aquí lo que podemos ver son los URLs más visitados. Incluso yo le puedo decir que quiero hacerlo agregado por la cantidad de count of URL, ¿verdad? Y le puedo decir que sea descendiente. Aquí lo que podemos ver es precisamente del clickstream que nosotros teníamos acá, podemos ver precisamente cuáles son los URLs más visitados. Aquí lo podemos ver. Una vez que nosotros tenemos los URLs más visitados, podemos empezar a hacer también otro tipo de análisis. Por ejemplo, aquí por edad. Quiero decir, quiero saber los URLs más visitados para las personas que tienen entre 20 y 40 años. Entonces, aquí nos aparecen los URLs más visitados. Algo interesante sobre estos URLs es que en el URL, al final, está el código de producto. Entonces, también podemos analizar la página que están visitando. Y si quisiéramos saber también cuáles son las páginas visitadas, pero para las mujeres, podemos ver cuáles son las páginas más visitadas para las mujeres entre esa edad o para los hombres. Entonces ven de que tenemos toda una forma de poder hacer un análisis de datos dentro de todo lo que sería el Power Pivot. En este caso, la tecnología de Power BI. Ahora sí, les resumo el ejemplo. Teníamos logs de un web server. Esos logs los cargamos dentro de nuestro clúster de Hadoop. Sobre ese clúster de Hadoop generamos un catálogo, que es en este caso el Edge Catalog. Generamos una tabla. Sobre esa tabla se generó, en este caso, una vista, que es el Web Log Analytics, que me combina la información. Tengo información de los usuarios. Esa información fue importada o conectada con Excel por medio de lo que serían los datos externos. Una vez que hemos importado los datos o los hemos conectado desde Excel con el clúster de Hadoop, ya podemos empezar a hacer el análisis. Recuerden que teníamos aquí los datos, que ya se podían ver la integración, y empezamos a hacer el análisis para poder lograr el resultado, pero ya con las herramientas, en este caso de Power BI. Cuando hacemos análisis de Big Data, podemos hacer diferentes tipos de escenarios. Otro escenario que es común es el análisis de las tendencias en redes sociales. Una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo es precisamente Twitter. Cuando hablamos de Twitter, nosotros podemos hacer captura de esa información. Aquí yo ya tengo una información previamente capturada de Twitter. Vamos a ver aquí los archivos, se los estoy mostrando. En este caso, veamos que aquí tenemos la información de los tweets que han sido capturados con el API del tweet. Estoy mostrando acá, que vean las diferentes horas en que ha sido capturado. Vamos a ver alguna de estas. Aquí tengo archivos en formato de Flume Data. Flume Data es también parte de los componentes que se utilizan con Big Data y que nos permiten capturar información, digamos que en tiempo real o en forma continua, e irla insertando dentro de lo que sería un clúster de Hadoop. Vamos a ver aquí este archivo. Vemos aquí el Flume Data. Vamos a verlo, va a tardar un poco aquí en cargar. Y vean que aquí tengo los diferentes tweets. Estos tweets están en formato JSON. Así es como yo los puedo obtener de la plataforma. Entonces, la idea que nosotros tenemos acá es que vamos a querer analizar esta información. Entonces, les comento. La información de los tweets que están capturados acá es sobre las opiniones que tienen las personas sobre una película. Esos tweets han sido cargados ya previamente dentro de Hadoop. ¿Cómo los cargamos? Los cargamos mediante
todo lo que sería una ejecución de un script de HiveQL. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, aquí tenemos un script de HiveQL. Si vemos el script de HiveQL, lo que está haciendo es crear una tabla. Esa tabla se llama tweets raw. Esta tabla lo que va a hacer es de que tiene una estructura, y esa estructura va a estar cargando los datos de un archivo que se llama tweets raw, que es el que les acabo de mostrar. Ese archivo, ¿dónde está? Lo tenemos ya previamente cargado aquí, dentro de todo lo que sería Hadoop. Vamos a entrar aquí. Dentro del upload tenemos el data, y aquí tenemos los tweets, que esa es la información que les he estado mostrando hace poco. Vean que aquí está toda la información que fue capturada, y lo que queremos es que una vez que está esa información capturada, lo que queremos es poder ejecutarlo y convertirlo en una tabla. ¿Cómo lo hacemos? Esa tabla la hacemos ejecutando este script. ¿Cómo se ejecuta este script? Este script, para poder hacerlo, lo que hacemos es que tenemos que ir a nuestro servidor y ejecutar un estatuto de HiveQL. En este caso, ya vimos que los estatutos de HiveQL, si queremos, los podemos hacer por consola, o lo podemos hacer mediante el Hive UI. Por cuestiones de tiempo, yo ya creé esas tablas. Vemos las tablas que ya están disponibles, que este es el tweets raw. También tenemos otras tablas que vean que ya están creadas, que es el tweet sentiment, tweet simple y el tweets BI. ¿Qué es lo que me entiende? Y tiene acá el tweets BI, lo que contiene ya es la información sobre el sentiment análisis de esos tweets. ¿Cómo se obtuvo esa información? Igual, se obtiene a través de el script. Expliquemos el script. Aquí tenemos el sentiment analysis. El sentiment analysis lo que nos hace es precisamente saber cuáles son las palabras que están positivas o negativas con respecto a todo lo que sería el análisis de Twitter. Tenemos aquí otras tablas externas, que como sería analizar la zona horaria. Tenemos aquí los tweets convertidos en tweets simple, los tweets limpios, y aquí tenemos el cálculo del sentiment. ¿Cómo es que hacemos el cálculo del sentiment? Vean que aquí lo que hacemos es crear una vista que está combinando las palabras que están en el tweets raw, y lo está viendo y comparando con las palabras que tenemos en nuestras otras tablas. En este caso estamos hablando de lateral view. Vemos aquí también todo lo que sería la polaridad. En este caso decimos cuáles son las palabras que están asociadas con comentarios positivos o comentarios negativos. ¿Para qué? Para finalmente poder hacer la tabla del sentiment, donde podemos decirle cuál va a ser lo que la opinión que tiene el usuario. Finalmente, para poder hacer todo lo que sería el análisis, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una vista. Esa vista, vean que se llama tweets BI, y tweets BI aquí nos dice específicamente si está positivo. Si es un comentario positivo, tiene un 2, si es neutral, tiene un 1, y si es negativo, tiene 0. Como pueden ver, todo lo que sería el procesamiento de los tweets, el procesamiento que se da es directamente dentro de Hadoop y con el uso de Hive. Posteriormente, si nosotros queremos hacer el análisis, nos tenemos que conectar, pero desde Excel. Como podemos ver, todo ese procesamiento se hizo precisamente desde Hadoop. Ahora, si nosotros revisamos el resultado de esa información, tenemos aquí la tabla que es el tweets BI, que es un view. Por cuestiones de tiempo, cuando nosotros tenemos que analizar cientos o miles de tweets, eso va a tardar. En este caso, estamos analizando varios días de tweets, y ese script ya fue ejecutado. Y tenemos aquí el resultado. Usualmente podría tardar de minutos si son poquitos tweets, a tardar horas si son varios
cientos de miles de millones de tweets. Pero veamos aquí cuál es el resultado. Podemos ver aquí lo que sería el Tweets BI. Vamos a darle clic aquí para ver la estructura que tiene. Tiene el país, el ID, el análisis del sentimiento, el texto y el timestamp. Si queremos ver aquí un poco de la información que está, aquí vemos esa información. En este caso, lo que tenemos es información sobre todo lo que sería la película de Iron Man 3. Y lo que queremos analizar es cuál ha sido el sentiment análisis relacionado con esta película. Como pueden ver, ya la información está en Hadoop. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es poder consumir esa información desde Excel. Igual, iniciamos con un libro Excel en blanco. Importamos los datos. Decimos aquí que queremos importar desde Microsoft Query. Indicamos otra vez que queremos hacer con Hortonworks. Nos vamos a conectar a nuestro clúster. Verificamos la conectividad. Estamos conectados exitosamente. Le decimos OK. El siguiente paso es poder importar los datos. En este caso, la información que nos sirve para el análisis que queremos hacer es precisamente el Tweets BI. Seleccionamos. Hay algo que no nos interesa en ese análisis, que sería el texto del tweet. No lo queremos analizar, así que removemos esa columna. Le decimos siguiente. Igual podemos hacer ordenamiento o filtros de los datos. Le damos siguiente. No queremos modificar esos datos. Y el siguiente paso va a ser de que se conecta lo que sería Excel con todo lo que sería Hadoop. Le decimos finish. En esta etapa se va a tardar un poco, porque está haciendo todo lo que sería la conexión hacia lo que sería el Hadoop. Vamos a esperar un momento. Bien, ahora tenemos ya listo. Nos pregunta la información dónde la queremos agregar. Le decimos que la vamos a agregar como una tabla. Le decimos OK. Si podemos ver, ahí lo que tenemos, que se está ejecutando la consulta. Ahora, para hacer el enlace, vamos a esperar unos momentos hasta que se nos despliegue la información. Como podemos ver, aquí se está viendo la información que ya la tenemos enlazada. Una vez que tenemos la información enlazada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que precisamente continuar con el análisis. Para hacer el análisis lo vamos a hacer igual con todo lo que sería Power View. Entonces ingresamos aquí a insertar. Decimos que queremos insertar Power View. Aquí se está levantando Power View. Excelente, aquí lo tenemos. Vamos a hacer esta pantalla más grande. Hay alguna información que no nos interesa en este momento. Por ejemplo, el ID y el TS no lo queremos analizar. Pero lo que queremos analizar ahora es el sentiment, digamos, que sería la distribución que tiene. En este caso vemos que aquí sentiment lo que está haciendo es una suma. Podemos cambiar esto para que sea igual un count de la cantidad de tweets. Podemos decir aquí los listings, o lo podemos dejar aquí por este momento como el análisis por default. Vamos a hacer primero aquí, cambiarlo al tipo de despliegue. Queremos que nos lo despliegue como un mapa. Si lo vemos ahora, ahí ya tenemos lo que sería la distribución de los tweets y del sentiment análisis por país,
Tenemos aquí esa información, podemos ver cuáles son los países que tienen mayor información. En este caso es Estados Unidos. Podemos ir a ver otros países donde tenemos información. Aquí tenemos a México, Ecuador, Bolivia. Teníamos otro que se nos desplegaba por acá, que era un punto pequeño. Es una isla. Entonces tenemos toda la información de los diferentes tweets que se han dado. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? En Sentiment vamos a modificarlo y vamos a utilizar una información que es, y lo vamos a utilizar y agregarlo como un color. Aquí vemos que tenemos esta información que se ha dado acá. Recuerdan, el Sentiment Analysis, donde nosotros habíamos indicado cuándo era positivo, cuándo era negativo. Recuerden, anaranjado en este caso es positivo, azul es negativo y rojo es neutral. Esos son los colores que están asignados. Igual podemos empezar a ver acá dónde es que se muestran la mayor cantidad de tweets positivos o los tweets, en este caso neutrales, y los negativos, dónde es que podemos tener. Pues tenemos esa información. Vamos a quitar el filtro. Ahí ya vemos cómo está la distribución de esos datos. Podemos hacer un análisis ya más detallado. Si hacemos zoom, podemos empezar a ver algún tipo de detalle. En este caso tenemos a Irlanda. Vamos a modificar aquí. Le decimos que lo que queremos es hacer un count. Ahora sí, ya nos aparecen el análisis de sentiment. En este caso, si vemos aquí Estados Unidos, tenemos aquí que la cantidad de, por ejemplo, tweets positivos, aquí lo vemos, la cantidad de tweets neutrales y la cantidad de tweets negativos. Igual en México y así igual para todos los demás países. Entonces ven que podemos hacer ese tipo de visualización y estamos haciendo el sentiment analysis basado en la captura de tweets, integrando diferentes componentes. Recuerden, tienen que capturar los datos del tweet, los tenemos que cargar al Hive mediante un HiveQL para poder obtener las tablas. En este caso lo tenemos en Tweets BI. Y una vez que tenemos esa información, la podemos analizar precisamente desde Excel. Vamos a dejar este documento por acá. También existe otro tipo de información que se puede estar analizando dentro de Big Data. Dentro de esta información es lo que sería la captura de información de todo lo que serían dispositivos. En este caso tenemos unos archivos que tenemos de ejemplos. Vamos a levantarlo acá, que es el HBAC. El HBAC, lo que tenemos aquí es información que ha sido capturada de los sistemas de enfriamiento o de aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Acá, esa información que tenemos aquí para analizar. Nos dice la hora, la temperatura objetivo, la temperatura real, el ID del sistema, la edad o la antigüedad que tiene ese sistema y el edificio donde está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo? Tenemos esta información que ha sido guardada. Entonces, nosotros queremos primero poder generar información con base en esto y hacer un análisis. ¿Cómo podemos hacer ese análisis? Imagínense que tendríamos, aquí tenemos solo unas mediciones, pero quisiéramos hacer un análisis de miles de mediciones. ¿Qué es lo que hacemos? Lo podemos hacer mediante tablas. En este caso, yo ya he cargado previamente esos archivos. Aquí está el HBAC, el CSV. Vean, esta es la información que está cargada ya previamente dentro de Hadoop. Tenemos información sobre los edificios. Vean que está el modelo y el país donde está el edificio. Y además ya he creado previamente las tablas. En este caso tenemos aquí algunas tablas que fueron creadas con base
en esa información. Y aquí ya la tenemos como una tabla de Hive. ¿Cómo se crearon esas tablas? Recuerden, muy fácil, le podemos decir create table from file, o podemos venir y ejecutar un create table mediante un HiveQL. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Una vez que tenemos esa información dentro de todo lo que sería el Hive, nosotros tenemos que hacer un análisis. Ese análisis que nosotros queremos hacer, ya lo podemos hacer aquí con HiveQL. Aquí tengo aquí unos queries. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que fue creada ya con base en todo lo que sería la información que nosotros tenemos aquí disponibles. Vean que la sintaxis, insisto, se parece mucho al Transact SQL tradicional, pero este es HiveQL. Estamos creando una tabla que se llama HVAC de temperatura, y aquí nos dice que es igual, que vamos a hacer algunas columnas calculadas, vamos a establecer algunos rangos. Vamos a decir que si la temperatura objetivo menos la temperatura real es mayor que 5, dice que está haciendo frío. Si la temperatura objetivo menos la temperatura real es menor que 5, quiere decir de que está caliente. Entonces con esto vamos a crear esta vista, bueno, esta tabla, en este caso para el análisis de temperaturas, que vean que está basada en las otras tablas que ya teníamos previamente. Estas tablas ya están aquí disponibles. Le podemos decir aquí Browse Data, y aquí la tenemos. Si queremos hacer ahora sí un análisis de esta información, tenemos que empezar a hacer otra vez, importar esos datos desde Excel. Para ahorrar tiempo, yo ya tengo aquí esa información precargada. Ya tengo preconectado, solo voy a decir que voy a habilitar el contenido. Y aquí podemos empezar a hacer el análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? Exactamente, ustedes ya lo saben, vamos a hacer el análisis precisamente con Power View. Así que le decimos aquí, decimos insertar. Una vez que está la información puesta aquí en Power View, queremos hacer aquí un análisis. Se empieza a cargar los datos. Hacemos esta información un poquito más grande. Vean que él ya nos da alguna información ya precargada. Vamos a limpiar esta información. Solo queremos analizar por el momento unos datos, como lo que sería aquí el país y Extreme Temp. Extreme Temp, si lo recuerdan, vamos a volver aquí a nuestro editor. Es esta columna que tenemos acá, que es la columna calculada. Vemos aquí, esta es la información que nosotros tenemos. En Extreme Temp lo que vamos a decirle que haga un count, y después podemos decirle que haga un análisis como mapa. Aquí tenemos el mapa, se nos muestra. Tenemos aquí otra columna que sería Temp Range. Vamos a agregarla como size para poder analizar la información. Y ahora nosotros podemos empezar también a hacer filtros. Vean que podríamos decirle aquí, queremos filtrar las áreas donde está muy frío, las áreas donde está muy caliente, y hacer el distinto análisis. Incluso podemos hacer otro tipo de combinaciones. Podemos importar mayor información. Vean que aquí importamos solo de una tabla, pero nosotros podemos combinar datos. Recuerden que estamos en Excel y podríamos empezar a hacer la combinación de otras fuentes de datos.
si fuese necesario, por ejemplo, importar la información de los edificios, etc. Pero como pueden ver, aquí lo que nosotros tenemos es la capacidad de poder integrar distintas plataformas, archivos capturados de sensores que se cargan en Hive, que se hace el análisis. Algo importante para que vean lo que es el poder de Hive es que cada vez que yo le digo aquí Browse Data, quiero que vean estos queries. Estos son queries de MapReduce, lo que se está ejecutando, que es lo que está detrás ahí, y una vez que está todo procesado lo podemos consumir desde Power BI. Como podemos ver, podemos hacer toda una integración entre todas las distintas herramientas de Microsoft, tal y como lo habíamos mostrado al inicio. Vamos a volver aquí a este slide, donde podemos ver que podemos integrar Hive, bueno, primero Hadoop, con queries en Hive, para poder ser utilizado desde Excel, Power Pivot, Power View, Reporting Services, SharePoint, Analysis Services, etc. Nosotros tenemos diferentes formas de poder estar haciendo la conectividad. Recuerden también que se puede hacer el uso de las sentencias de HiveQL para crear las tablas con base en los archivos, y le podemos establecer el formato que queremos. Una vez que están esas tablas creadas, podemos cargar los datos dentro de Hive, ya sea Create Table from File o crear una tabla externa. En este caso es un External Data Source, donde nosotros le decimos es de dónde vaya a cargar esa información y cómo la interprete. Y como pueden ver, el HiveQL se parece un poco a lo que sería el Transact SQL, nada más que todo lo que hace Hive, el HiveQL lo convierte en jobs de MapReduce. Ya recapitulando, recuerden que podemos conectar Big Data con Excel, siendo Big Data mediante la conexión mediante diferentes drivers. El que hemos utilizado es el driver de Hive para Hortonworks o para HD Insight. También podemos utilizar Power Query para poder conectarnos a un clúster de HDFS. Si ustedes quieren hacer pruebas con este tipo de tecnología, tienen que bajar el driver de Hive, e incluso pueden empezar a utilizar información de Big Data que está disponible en la web, como lo que sería el Azure Marketplace. Por ejemplo, utilizando herramientas de Power Query, Power Pivot y Power View, que también están disponibles para poder conectarse en el Azure Marketplace, y pueden combinar información de diferentes fuentes de datos. Si tienen alguna pregunta sobre esta presentación, me pueden enviar un correo electrónico. Ahí está desplegándose la información de correo electrónico. Vamos a hacerla aquí un poco más grande, y con todo gusto se las vamos a estar respondiendo, ya sea con ejemplos que ustedes quieran seguir o material relacionado con Big Data, ya sea con Power Pivot, Power View o con la integración de ambos sistemas. Muchas gracias por haber asistido a esta charla.